Hola, chicas y chicos. Espero que estén muy bien. Voy a esperar un segundín a ver quién nos va acompañando en este video. Ahí veo a Will. Hola, Will, bienvenido. Bueno, hoy ustedes siempre han sabido que yo en este espacio traigo mentores y personas que están trabajando en alguna rama especial. Hoy particularmente tengo el honor, el placer de invitar a una mujer que para mí es una mujer muy importante. Yo conocí a Marcela Encina, hace unos años cuando hicimos la mentoría de Ley de Atracción y nos hicimos muy buenas amigas. Hoy creo que estoy trayendo a una persona que tiene mucha experiencia en Ley de Atracción, que tiene una vida que a mí particularmente me inspira y particularmente ha sido una mujer que en mi vida ha sumado y me ha dado mucho de su ser, mucha compañía, muchas palabras de aliento. Ha sido una persona muy importante. Precisamente he buscado en este espacio traer personas que tengan una historia importante que compartir. Porque yo soy de las que particularmente pienso que cuando alguien en su vida ha tenido situaciones, eventos complejos, creo que la calidad de su acompañamiento en una mentoría es muchísimo mayor. Hoy particularmente traigo de verdad a una mentora, angeloterapeuta también, que es de lujo y la voy a invitar ya acá. Viene. Amiga mía, ya te envié la invitación. Aquí ya viene. Ahora sí. Mi Marce, bienvenida. Bueno, mientras que Marcela se está uniendo, hoy decidimos hablar sobre un tema que creo que, Marce, me sale que no te puedes unir, no sé por qué. Ahí, amiga, Hola, qué bueno verte, por fin. Bien. Hola Erika, hola a todos, gracias por la invitación, me siento muy Oh, honrada. amiga mía, estaba haciendo la introducción y particularmente quiero que sepas que toda mi admiración y todo mi respeto a todo el proceso que tú has hecho. Estaba mencionando que tú y yo nos conocimos haciendo la mentoría en Ley de Atracción y nos hicimos muy buenas amigas. Y particularmente para mí es una delicia tenerte acá porque tú has representado para mí largas horas de conversaciones, apoyo incondicional y claramente conozco el trabajo y la calidad de tu trabajo. Y para mí es un honor y un placer que estés acá y que hubieras aceptado esta invitación. Eh, no, me siento muy honrada de que me hayas invitado, agradecer al universo de ser tu amiga y no sé de que me hayas dado la oportunidad de participar en este espacio. Ok. Mi Marce, el tema de hoy, el tema que nos ocupa es el tema del victimismo.
Y yo quiero preguntarte particularmente para ti qué representa el victimismo, cómo se manifiesta. ¿Cómo podrías definir esa palabra con la que casi el 99% de las personas llegamos a trabajar procesos? Yo creo que todos en la vida, en algún momento de la vida, nos hemos sentido víctimas de algo, de alguien, incluso hasta de la vida. Y es como creer que hay algo externo a nosotras, una persona, Dios, eh, el trabajo, qué sé yo, y eres víctima de las malas experiencias que has vivido. Entonces uno busca culpar a otras personas o a otras circunstancias y ahí es donde uno se siente víctima, víctima de algo o de alguien. Ok, Marce, ¿tú crees cómo se empieza a manifestar el tema del victimismo para ti? En lo personal, me crié en un ambiente muy de víctima, de víctima. O sea, mi De víctima. familia, claro, o sea, tenemos que pensar que cuando nosotros en realidad nos sentimos víctimas es porque realmente, probablemente vivimos en un ambiente que las personas que nos rodean, nuestros cuidadores, nuestros padres, se sienten así y actúan de esa forma. Entonces nosotros aprendemos el hábito de sentirnos víctimas de la vida o víctimas de las personas. Entonces andamos culpando a diestra y siniestra a otras personas de lo que nos ocurre. Y bien diferente es verlo desde el otro lado que cuando te hace responsable. Pero ya llegaremos a ese punto. Ok, Marce, ¿cómo se manifestó en ti el victimismo? ¿Cuáles son, qué fue lo que te trajo de alguna manera a cambiar realmente patrones de victimismo en tu caso particular? Claro, yo tenía patrones de victimismo, como te decía, desde mi familia, porque es como el hábito de comportamiento de la mayor parte de mi familia y de las personas que yo conozco. En realidad, de mi entorno, muy pocas personas se hacían cargo de lo que les sucedía y más bien se sentían víctimas y de manos atadas cuando algo les pasaba. Entonces yo me crié y me sentía víctima de la vida por lo que me había sucedido. O sea, el no tener padre, por ejemplo, me hacía sentirme víctima. Haber tenido el abandono de él me hacía sentir víctima. Mm. Eh, si me iba mal en la vida, me sentía víctima. Si en mi familia, tenía escasez económica, cuando yo era pequeña, éramos víctimas de la pobreza, pero no veíamos como una salida más allá. Yo me crié como con ese patrón de ver que eres víctima, simplemente no tienes ningún poder para cambiar tu situación. Y en muchas cosas, o sea, y así fueron pasando más cosas en las que yo me sentía víctima por ser pobre, por ser abandonada, sentirme rechazada, por, por vivir abuso, porque las personas que yo quería no me querían, o porque las personas que yo quería no me aceptaban. Todo eso te hace sentir constantemente que eres víctima de esas personas y entonces ves como que el resto son malos y tú eres una blanca paloma que no ha hecho nada, por un lado, y por otro lado que no puedes hacer nada para cambiar las circunstancias que estás viviendo. Entonces uno se siente realmente como de brazos cruzados porque es un comportamiento aprendido, que estás habituada y no sabes cómo salir de ahí. Entonces, uno se cría como víctima, crece como víctima, llega a la adultez como víctima y se puede morir víctima, sintiéndose así. Ujú. ¿Qué implicaciones tiene el ser víctima a nivel de ley de atracción, Marce? Según lo que tú piensas con respecto a este tema. Es que ser víctima es lo contrario a ser responsable, por lo tanto, ser víctima es Ujú. sentir que no tienes ningún poder sobre tu propia vida, sobre lo que te está sucediendo, sobre ti misma, sobre tus propias emociones, incluso a ese nivel de detalle, que no sientes que no tienen ningún poder para hacer un cambio en tu vida. O sea, te sientes de brazos atados, sientes que no tienes herramientas y que pobrecita de ti. Desde el punto de o sea, desde la ley de atracción, cuando te sientes víctima, atraes victimarios, atraes más situaciones donde te vuelves a sentir víctima,
Y desde el punto de vista de la ley de atracción, la única forma de que podamos romper con este patrón es empezar a mirar que no soy tan víctima, que muchas veces detrás de aquel comportamiento que tú quieres como decir que otra persona es responsable de algo que te está sucediendo, hasta que empiezas a mirarlo, alguien te hace verlo y te das cuenta de que tú eres bastante más responsable de lo que te imaginabas, y en esa responsabilidad es donde nace todo el empoderamiento y todo el poder para cambiar cualquier circunstancia de tu vida. Entonces, desde la ley de atracción solo puedes cambiar el victimismo a través de la responsabilidad, de asumir una Marce, yo te responsabilidad pregunto una sobre tu cosa. vida. Bien. Sí, sobre los hechos y sobre las manifestaciones que están sucediendo en tu vida actual, en el momento presente. Pero yo te pregunto una cosa, hay una herida que muchas personas tenemos de rechazo, de abandono, de abuso, que viene de la infancia. Eso no lo podemos cambiar. Pero en el escenario de ley de atracción, ¿cómo se juega el cambio de la transformación? Porque la herida es real y la herida duele y la herida determina una cantidad de cosas. ¿Mm? ¿Cómo es el paso? ¿Cómo se empieza a nivel de ley de atracción y a nivel energético en general a trabajar para que la persona diga, ok, tú tuviste esto, te pasó esto, pero acá de ahora en adelante vas a manejarlo de esta manera? Es, claro, como te decía, podemos, en la vida podemos nacer, o sea, nacer, criarnos, aprender que somos víctimas y morirnos como víctimas, eh, pero para poder cambiarlo, no solamente te tienes que hacer responsable, o sea, eso lleva, es como el trabajo final, desde que cuando tú eliges sanar, porque no te sientes bien con tu vida, porque te has sentido víctima de muchas cosas, como tú decías, de abandono, de rechazo, de abuso, o de situaciones que realmente no estaban bajo tu control cuando eras infante. Como adulto sí tienes toda la responsabilidad de poder cambiar eso. Y es doloroso, porque el primer paso es reconocer que tienes un problema que tú no sabes manejar, que tú no sabes cómo dar el paso siguiente para sentirte sana. Y duele, porque ver la herida, que a muchos se niegan a hacerlo, porque es doloroso, es un proceso, no es como que digamos que la sanación es un proceso maravilloso de unicornios y arcoíris, no es Sí, con eso, varita mágica. no ¡Tin! existe eso. Claro, muchos cuando uno les dice tienes que trabajar en esto, en tus emociones, en lo que sientes, se niegan o realmente nos ha pasado a todos, yo creo que es como, de verdad me voy a tener que meter en la oscura sombra que siempre he querido evitar porque pienso que a través de la evitación podría cambiar, y no es cierto. Es como tenemos que enfrentar nuestra vida, tenemos que enfrentar lo que nos pasó, verlo, y entender de que si bien eras un ser inocente cuando te pasaron ciertos eventos y que tú no tenías como mayor control sobre ellos, hoy eres la persona adulta que se tiene que hacer cargo de hacer la sanación de esa personita, porque si no te vas a comportar como una niña o un niño herido toda la vida. Entonces, es un proceso doloroso, como tú sabes, es un proceso donde uno va a ver como su sombra más oscura te lleva a ver como bien a tus adentros, y es doloroso, y tienes que hacerte cargo de algunas cosas, y reconocer tu participación en los hechos, y también tomar la rienda de tu vida en decir, ok, yo he creado esto inconscientemente, pero ahora quiero hacerlo de una forma consciente y crear algo diferente y empezar a trabajar en las cosas que realmente te sirven, porque todo lo que has hecho, todos los hábitos que tienes hasta este minuto, cuando decides hacer el cambio, no te sirven para el futuro, porque vas a crear más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces es un proceso doloroso, pero maravilloso cuando llegas a empezar a ver resultados diferentes, cuando empiezas a ver que tu vida empieza a cambiar y empiezas a ver cosas y a experimentar cosas que jamás experimentaste antes. Sí, que empieza ese cambio maravilloso que uno dice, wow. Sí, sí, cuando empiezan a pasar todas esas cosas maravillosas que tú decías antes que jamás te iban a pasar porque tú, no sé, porque la vida era mala contigo, Dios no te quiere, Dios no te ayuda, que el universo no le importas, y no es cierto, o sea,
realmente hacer el trabajo y empezar a hacer pequeñas acciones hasta que empiezas a ver cambios, cosas que nunca te habían pasado en la vida, pero que son maravillosas, realmente te empieza a cambiar la vida. Y ahí tú empiezas a ver que realmente esto funciona. Pero funciona en la medida que uno lo haga funcionar, porque no hay magia. O sea, como tú decías, no hay varitas mágicas, aquí no funciona con unicornios, con arcoíris, no funciona de esa forma. Es con acción, con el trabajar lo que venías haciendo igual y transformarlo en algo diferente. La persona que es víctima, iba a decir víctima, como el video ese famosísimo de las víctimas, Sí. ¿cómo, cómo, cómo sabes que estás en modo víctima, Marce? Te lo pregunto porque mucha gente llega a consulta eh, manifestando situaciones, relaciones, eventos en su vida donde piensa que no tiene mucha injerencia, simplemente es como si fuera una cosa de destino, una cosa que es ajena. Mi pregunta es, ¿tú crees que que lo que está pasando fuera está hablando de alguna manera, es una proyección de lo que uno tiene internamente? Por ejemplo, si yo tengo herida de rechazo y abandono de la infancia y empiezo a elegir, porque es que eso no es que llegó a mi vida el personaje, sino que yo elijo determinados personajes con determinadas características porque estoy respondiendo a mi herida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da? ¿Cómo sé yo para que la gente pueda entenderlo, Marce? Porque a veces la gente llega y dice, no, pero es que yo soy la buena, me llegan relaciones terribles y yo tan buena, pero quisiera que de pronto nos explicaras cómo pasa ese momento, ese maravilloso momento donde tú eliges desde tu herida replicar esa historia. Yo creo que o sea, sin duda, si supiéramos que estamos actuando como víctimas, no lo haríamos. La mayoría de las personas, o casi en su totalidad, actuamos como víctimas porque no tenemos idea que estamos actuando desde este patrón de comportamiento. Nosotros simplemente nos sentimos, como tú dices, como eh, las pobrecitas, las niñas buenas que no han hecho nada malo, porque también es una forma de evadir tu responsabilidad. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Cuando alguien más te lo dice, cuando alguien más analiza tu comportamiento, o sea, tú le cuentas, es como en nuestro proceso. Le contábamos a nuestros mentores qué nos pasaba y nos decían, pero te das cuenta de tal cosa que tú eres responsable, o sea, no eras tan niña buena, no eras tan como que no tenías nada que ver en este cuento, el otro no era el malo, tú no eras como la princesa del cuento que era toda buena y que existía el personaje malo. Aquí es como 50 y 50. Muchas veces nos damos cuenta que cuando nos sentimos víctimas es porque muchas veces las relaciones, particularmente, bueno, de cualquier tipo, permitimos muchas cosas. No sabemos poner límites, no sabemos hablar, no sabemos decir no, y eso nos pasa a llevar y después nos sentimos víctimas. Pero sin embargo, la responsabilidad de hacer el rayado de cancha es nuestro, pero no lo sabíamos, porque nosotros muchas veces pensamos que ese es un comportamiento normal porque todos en tu familia se comportaron igual, o porque no tuviste un referente que hubiera hecho un quiebre o una acción diferente. Entonces, pero solo yo jamás, o sea, si yo no hubiese hecho trabajo de interno, de un proceso, jamás me hubiese dado cuenta de que yo estaba actuando como víctima y muchas veces también actué como victimaria. Entonces, esos comportamientos aparte es súper difícil reconocerlos para ti y para otras personas, es decir, sí, en realidad yo fui víctima de esto, pero victimaria en esto otro. ¿Te das cuenta? Y eso es parte de nuestras responsabilidades. O sea, en el proceso vamos viendo de qué somos responsables, que permitimos nosotros y nos hace sentir víctimas, y cuántas veces nosotras fuimos victimarias haciendo otras acciones y haciendo sentir mal a otra persona. Entonces, pero esa parte no la queremos ver. Es difícil porque en general no la queremos ver. O sea, el víctima también hace de victimario. En la gran mayoría de los casos. Es que te vas hacia los dos extremos. Cuando esta energía no está en equilibrio, Activa. sí, cuando no está en equilibrio, o sea, si tú podrías ver
las situaciones, pero cuando está en desequilibrio, tú estás en una situación como víctima, sintiéndote muy víctima de lo que el otro hizo, lo que el otro dijo, lo que el otro no hizo, y después cuando te encuentras con personas que era lo que a mí me pasaba, con personas que tenían un carácter diferente al mío, un poco más pasivo, y yo actuaba como victimaria. Me iba al otro extremo. Y es como porque uno trata como de llevar como un equilibrio, pero te vas hacia los extremos. Nunca es un equilibrio. Esos comportamientos son extremos, no son parte, o sea, y lo digo de forma personal, yo actué como víctima y actué como víctima en los dos escenarios, pero yo no los veía porque yo jamás quise reconocerlo, o sea, yo jamás para mí misma lo hubiera reconocido si no hubiese hecho un trabajo. Y no me hubiese dado cuenta Parte, porque no es como automático. sí, a eso quería preguntarte, cuando arrancas el proceso de mentoría o particularmente cuando las personas han venido a trabajar contigo, tú a nivel práctico, ¿cómo haces que la persona empiece a conocer, a observarse? ¿Cuáles son los pasos? Porque, ¿sabes una cosa, Marce? Si tú te has dado cuenta, en esta página yo he tratado de alguna manera de desdibujar la falsa espiritualidad, de alguna manera lo que hablábamos hace unos años, que era la pseudo espiritualidad, o decir, mira, si tú te pones una matita de ruda y te bañas y te haces el baile de la ruda, vas a liberarte del comportamiento de víctima, y tú y yo sabemos que eso así no funciona. O sea, tiene que haber una actividad, tiene que haber un observador, tiene que haber un cambio real que tiene que, está muy relacionado al cómo me observo y cómo empiezo a cambiar. Pero para efectos prácticos, Marce, tú como mentora en ley de atracción, ¿qué herramientas utilizas para hacer que la persona se vea y cambie? Ese periodo de incomodidad tan entretenido por el que hemos pasado tantas veces. Ahora lo vemos entretenido, pero en su minuto no lo fue. Pero, y les va a pasar a todos, es como un periodo de incomodidad, como dices tú, pero inicia eh, enseñándole a la persona, mostrándole tal cual es, porque en general si no hacemos ningún proceso de autoconocimiento, realmente no nos conocemos, y no nos reconocemos, no reconocemos de que somos responsables, de que no reconocemos nuestras emociones, entonces todo parte por conocer cómo funcionan tus emociones, cómo es la escala emocional, cómo puedes pasar de nivel, subir y bajar, eh, y empezar a reconocer en los comportamientos de lo que te van contando, obviamente, en eso va saliendo todo lo que tú tienes que enseñarle, porque como hacemos mentoría de uno a uno, personalizada, entonces nosotros vamos conociendo bien a la persona, cómo va actuando. Y desde nuestra experiencia también es bien difícil que nos puedan engañar porque nosotros sabemos cómo funciona la cabeza de las personas que son parecidas a nosotras. Entonces, es como o sea, en el tiempo empiezas a darte cuenta de que actúan igual como actuaste tú. Tienen los mismos comportamientos, los mismos pensamientos, tienen Sí. exactamente la misma salida, las mismas respuestas, la misma incomodidad, la misma resistencia. Y es todo un proceso que, como tú dices y hemos hablado, no es fácil, es doloroso, es porque el autoconocerse eh, es un proceso de donde tienes que quitarte esa persona que ya no quieres ser para empezar a ser otra, pero también tienes que empezar a conocerte, empezar a conocer cómo trabaja tu cabeza, cómo trabajan tus hábitos, cómo estás haciendo las cosas ahora para que puedas ver eso, ese escenario y puedas hacer un cambio y ver dónde, con ayuda, con guía, en dónde tienes que hacer los cambios, por dónde empezar. Entonces, ese es un trabajo que tampoco es, como tú sabes, tampoco es que en unos días el tema está resuelto. No, no se resuelve con varitas mágicas, ni con una poción, ni nada. Hay muchas cosas que te pueden ayudar, pero el proceso es interno, es como irte hacia adentro y ver aquello que a lo mejor has evitado toda una vida mirar, o has evitado toda una vida hablar de algún tema en particular, porque tú pensabas que no hablándolo y dejándolo toda la basura debajo de la alfombra, te ibas a olvidar y todo se iba a resolver. Y las cosas no se resuelven de esa forma. O sea, si uno no tira la basura sigue ahí debajo y oliendo mal. Mm. Entonces, no es un proceso
mágico, no existe, la magia existe cuando tú empiezas a ver, a generar cambios y empiezas a ver resultados diferentes. Y tú dices, wow, esto es magia. Sí, Cuando ahí está la empiezas a ver magia. si ahí está la magia, en los resultados está la magia. No, no, no busquen magia para sanar, porque se están evitando el camino que es más certero y que te va a llevar a sentirte mejor lo más rápido posible. El resto son todos buscando atajos. Yo busqué imanes, eh, acupuntura y varios más. Y no digo que no sirvieran, pero no para lo que yo necesitaba. Era, era mucho más profundo el proceso, era mucho más eh, profundo, intenso, pero bonito. El resultado es bonito. Es que no hay nada más complejo que verse, Marce. Porque cuando uno llega a este tipo de procesos, uno llega tan herido con la cara de el otro me dañó. Y cuando uno empieza a darse cuenta, todas las decisiones que uno toma, que hacen y facilitan una cantidad de cosas en la vida, el primer acercamiento no es tan chévere. Sí, no es bonito, o sea, quien se los pinte de que los procesos son todos bonitos, de que va a ser todo color de rosa, no es cierto. O sea, el autoconocerse, el hacerse responsable de la vida, de tu propia vida, de tus propios resultados, resulta fuerte, pero es increíble todo lo que genera cuando haces es eso, cuando haces la simple acción de comprometerte contigo a, yo me la juego, no importa, no sé dónde me metí, porque eso fue mi caso, es como no sé dónde estoy metida, no sé a dónde voy, pero tiene que llevarme a un lado mejor en el que estoy viviendo en este minuto, porque normalmente llegamos porque tenemos contrastes muy fuertes, nos estamos sintiendo pésimo con nuestra propia vida, nuestros resultados ni hablar, malísimos, y la mayoría de las personas llegamos en una etapa terrible de nuestras vidas buscando ayuda y, y, y la ayuda eres tú, la otra persona, pero tu compromiso de hacer el trabajo, de hacer cambios y que te lleven a vivir una experiencia diferente. Y todo se puede crear, o sea, todo lo que tú quieras se puede crear, pero hay que comprometerse, hay que hacer el trabajo, hay que hacer cambios. ¿Tú crees que en un porcentaje alto todas las personas que llegamos a buscar terapia llegamos en modo víctima? De cierta forma sí, yo creo que sí. Mm. O sea, no creo que todos lleguen no todos llegan tan dañados en sentirse 100% víctimas, que lo digo por mí, yo digo por mí, pero veo que no es necesario que todas las personas lleguen así a buscar un proceso. Eh, y no todos llegan con esa visión de ser víctima en todo, pero hay muchas veces que vamos sacando las capas de cebolla y te vas dando para conocer la persona y para que la persona se conozca y te das cuenta y la persona se va a dar cuenta de que hay ciertas situaciones que no las veía y sí se comportaba como víctima. Entonces, eh, pero no todos llegan obviamente con ese mismo nivel de problema o de contraste con respecto a sentirse víctima. No, menos mal no. No es Cuando necesario en realidad. hablas, cuando hablas de contraste, ¿a qué te refieres, Marce? Si estuviéramos Contraste, hablando con personas que no saben de ley de atracción. contraste cuando estás viviendo un problema, alguna situación que es difícil, que está haciendo sentir muy mal contigo, con la vida, con eh, eso es un problema. Estás viviendo una situación no deseada, estás Mm. viviendo una situación que te está sacando a tu zona de confort, estás viviendo una situación que no sabes cómo manejar. Y, y ese contraste puede ser algo simple como puede ser algo muy complejo en donde pueda verse involucrada hasta tu vida, o sea, que tu vida esté en riesgo. Sí. Eso representa un contraste. Mm. Pero detrás de los contrastes, mira que Esther Hicks tiene una definición súper linda porque
metafóricamente hablando y energéticamente hablando, el contraste es el momento más importante porque es a través de lo que no quieres que estás enviando cohetes de deseo sobre aquello que sí quieres manifestar. Es a través de esa experiencia que no quieres, es a través de ese quiebre que tienes en tu vida y que te hace llegar a una terapia, donde le estás diciendo a gritos al universo, no quiero esto, quiero esto. Y ese de alguna Exactamente. manera es el gran valor del contraste. Sí, mira, eh, el contraste claramente no representa un momento bonito de tu vida, representa un momento feo de tu vida, pero como tú dices, hace que tú puedas ver exactamente lo que ya no quieres vivir y empezar a mirar hacia el otro lado a lo que realmente deseas vivir. Entonces, no quiero esto, pero ¿qué quieres? Esa es como la pregunta de rigor en ese minuto, es como, ¿qué quiero? Estoy viviendo esto y no me gusta. ¿Qué me gustaría experimentar? Entonces, por eso es que después de un contraste uno nunca sale igual, es como después de una tormenta nada está igual, pero las cosas mejoran, hay una oportunidad para hacer algo diferente cuando le pides al universo o a Dios, como quieran llamarle, la oportunidad para hacer un cambio siempre va a estar presente, siempre te la va a dar, te va a entregar, te va a poner personas en el camino, pero muchas veces somos nosotros los que no elegimos ese camino y nos quedamos otra vez en la zona de confort, que no es muy cómoda, pero, pero el contraste representa eso, esa tormenta representa la oportunidad que tú tienes para poder salir de ahí de una forma diferente. Sí, total. Marce, hay una cosa que quisiera que nos explicaras un poquito, y es las formas como se activa. La mejor manera para hacer un cambio a nivel energético es a través de la observación, porque no puedo cambiar lo que no observo. Si llego a un proceso y no me veo, pues yo soy perfecta y yo no estoy generando nada hacia el externo. Para ti, ¿cuáles son las maneras más eficaces para poder observar esa sombra que está creando constantemente? El, bueno, para mí el primer paso antes del observador es que tú puedas activar tu escucha, el poder escuchar, el poder tener la humildad de si estás buscando la guía de alguien, poder escuchar a esa persona, porque esa persona es la que te va a mostrar el camino y te va a mostrar y te va a ayudar a ser el observador de tu propia vida. Normalmente uno, el mentor es el que te dice, mira, tomaste este camino y es precisamente es el problema, porque tú tomando esta decisión te comportas de esta forma, pasa esto otro, y estos son los resultados. Entonces, Mm. aprendes a observarte a través de la observación de alguien más. Y cuando ya llevas más tiempo, obviamente te auto-observas. Es como, ¿qué emoción me produce? ¿Qué resultado me produjo? ¿Es el mismo o es muy parecido al que yo llevo manifestando casi toda una vida? Y después haces como lo que te digo, la autoobservación y poder tú empezar a corregirte, pero en un principio cuando uno busca la guía de otra persona, es esa persona la que te muestra, te hace observarte y te hace darte cuenta, hacerte consciente de que hay ciertas cosas que uno debiera mejorar, cambiar. Entre eso, tú sabes, los hábitos, la forma en que uno hace las cosas, lo que piensa, la forma en que uno se trata, las decisiones que uno va tomando en el día a día. Eso es súper importante irlas observando y los resultados que obtienes de ello. Porque solo a través de esa observación te vas a dar cuenta cuáles son las mejores decisiones que puedes tomar. Si siempre te Sí, provocan, si tomas una decisión, siempre tomas una decisión y eso no te provoca sentirte bien, entonces deberías observar me suena, otras Marce. otras opciones, pero eso yo lo veo como en mí y lo veo también para otras personas, o sea, porque este trabajo lo hace de autoobservación constantemente, después te acostumbras a hacerlo para ti, no solo para otros, sino para ti mismo, porque constantemente nos pasa eso, aprendemos a través de la repetición y el error, Sí, entonces, y pero es súper, dime. indudablemente
si llega ese momento mágico donde yo puedo observarme y cambiar. Si llega, Marce. Claro, por supuesto, siempre llega. Eh, em, Porque yo creo que el trabajo de la autoobservación y de ver como los resultados que estás obteniendo es súper importante para evaluar cuáles son si vas a repetir el mismo comportamiento todas las veces o realmente quieres, qué es lo que quieres experimentar en tu vida y poder mirar hacia allá y ver qué sería la mejor opción. Eh, Eso básicamente. Cuando empiezas a generar ese tipo de cambios, ¿qué pasa hacia el externo, Marce? Obviamente que uno empieza a tener cambios, pero ¿qué empieza a pasar afuera? Cuando tu mundo interno cambia, tu mundo externo cambia automáticamente. O sea, es como todo, es todo un reflejo. El reflejo de lo que está pasando contigo internamente se refleja afuera. O sea, cuando tú estás feliz, es increíble la cantidad de cosas maravillosas que pasan cuando con el mundo exterior. Pero no así si estás triste, también pasa exacto. O sea, tú influyes sobre tu propio mundo exterior, sobre lo que te rodea. Todo es un reflejo. Todo está unido, o sea, no, y todos estamos unidos en el fondo. Lo no chévere y lo chévere. Sí. Por eso es que es tan importante poder como encontrar, o sea, si uno no se siente bien con su vida, poder buscar un proceso que le lleve a sentirse un poco mejor cada día, porque tampoco es un proceso en el que automáticamente o de un mes para otro vas a sentir maravilloso. Es un proceso, es aprendizaje, es la vida en la vida nunca terminas de aprender, siempre estás constantemente aprendiendo. Yo te pregunto una cosa, ¿tú crees que la herida primaria que determina muchos de nuestros comportamientos, ¿tú crees que esa herida se puede sanar? Sí, y la herida no deja de existir, o sea, cicatriza. Ya, cualquiera sea la herida que traes desde la infancia, eh, cuando empiezas a trabajarla, empiezas a aprender de ella, empiezas a verla y aprender de ella, también empiezas a hacer las paces con ello y aprendes mejores formas de sentirte por la vida, porque ya no eres esa pequeña que tiene esa herida, eres la adulta que necesita sanarla, y la cicatriz va a estar el recuerdo, pero probablemente ya no te duela como te dolía, cuando ya empieces a sanarlo, ya no te va a doler como te dolía en un principio, o como te dolía, no sé, hace 5 años atrás, un año atrás, un mes atrás. Todo empieza a repararse, empieza a sanar, empieza a cicatrizar, porque aprendes de ti misma a, a, a entender también de que uno no es esa niña herida, ya no eres la adulta que tiene que sanarla y que tiene toda esa responsabilidad, esa hermosa responsabilidad y gran responsabilidad de sanarla. Entonces, sí se puede reparar. O sea, si se Todo se puede puede reparar. hacer si se puede resignificar la historia. Sí, las heridas se reparan. O sea, para mí es como existe una reparación en el que tú dejes de comportarte como esa niña herida toda la vida. Empieces a tener comportamientos diferentes, formas de enfrentar la vida diferentes, pensamientos diferentes. Y así empieza el proceso de sanación. Entonces, te transformas en una persona que vivió algo que le marcó, pero ya no le duele como le dolía hace tiempo atrás. Eso empieza a pasar, empieza a dejar de doler. El recuerdo nunca se borra, se sirve de experiencia, pero sí se puede reparar. Marce, hay una cosa con respecto a las heridas en general, porque todos venimos con una herida específica, pero yo quisiera que habláramos de la importancia de experimentar emociones reales con respecto a la herida, porque a veces yo siento y lo veo y muchas personas dicen yo sano la herida porque me la trago, porque hago un ritual y entro en un estado profundo de namasté y
tú y yo sabemos que hay cosas que generan mucho dolor en la vida y eso detona a nivel de la escala emocional, que es una herramienta valiosísima que tenemos a nivel de ley de atracción, que son las emociones. O sea, las emociones hablan de la cercanía o no con la fuente de alguna manera. Pero existe ese revolcón de ira, odio, amor intenso, bajo, subo, quiero matar, vuelvo y subo, vuelvo y bajo. Eso hay que experimentarlo como parte de la sanación de la herida. Sí, para mí es parte del proceso. O sea, el proceso no es lineal. El proceso es, tú sabes, sube, baja, sube, baja. En la medida Y que uno va entre ese sanando, sube y baja, ¿qué emociones uno puede experimentar, Marce? Porque a veces, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces nos enseñan y nos dicen, pero ¿cómo sientes odio? Eso no es de Dios. ¿Cómo se te ocurre sentir eso? Y uno dice, pues pucha, pues lo siento. Y en gran parte ese tipo de liberación emocional es un 99% de efectividad de ese proceso. Hay que liberar esa emoción. es que lo que pasa es que partamos por la base de que nos han enseñado de que hay ciertas emociones que no son buenas sentirlas. Nosotros hemos aprendido de que en realidad las emociones no son buenas ni son malas, solo representan y, o sea, te muestran exactamente cómo te sientes. O sea, así como es válido estar deprimido o estar alegre, también es válido sentir odio, sentir ira, sentir frustración, sentir aburrimiento. Y lo único que te muestran es, con la herramienta de la escala emocional, en qué lugar estás, porque a veces estar enojado es mejor que estar depresivo, y tú lo sabes. La depresión es el ¿Por qué? último nivel de la escala emocional, o sea, si vemos los 22 niveles de la escala emocional que hemos aprendido de Esther Hicks, está la depresión. O sea, la última, la de más abajo, la que tiene color más rojito, porque es como la más bajita en vibración, es la depresión. Pero si tú estás enojada y sientes ira por algo, estás mucho mejor, estás como 3 escalones más arriba. Y si después de eso realmente estás odiando a alguien, que son como 2 escalones creo un poco más arriba, estás mucho mejor. Y así es como vas subiendo, porque te vas conociendo, vas aprendiendo de que las emociones realmente no representan nada bueno ni nada malo, pero sí representan que estás sintiéndote de una manera en particular, y eso significa que estás en alta vibración o estás en baja vibración. Y cuando estás en baja vibración estás mucho más vulnerable a que por ley de atracción atraigas más cosas que estén en el mismo nivel. Y nosotros siempre que apuntamos hacia el otro lado, a sentir optimismo, expectativa positiva, alegría, esperanza, pero no se llega en un salto cuántico de la depresión a sentir expectativa positiva, porque no existe, porque es todo un proceso. O sea, por eso el proceso no es lineal. O sea, el proceso es, eh, un día estoy alegre, después estoy odiando, otro día me aburrí, otro día estoy en ira, y pasó que otro día llegué hasta la depresión, y no pasa nada. Lo más importante es que uno tenga las herramientas y el conocimiento para salir de ahí lo más rápido posible, no quedarse a vivir en esa emoción. Entonces, cuando no sabemos, y lo digo por experiencia, no sabemos cómo manejarlas, te quedas a vivir en la depresión. Yo viví muchos años ahí. Entonces, estacionada en esa, y creo que subí un par de niveles, pero cuando yo llegué como en nivel naranjo, rojo, porque de verdad no sabía manejarlo, y más encima te hacen creer que sentir odio o estar enojado es malo, y te lo recriminan. Entonces uno más encima quiere esconderse, y quiere esconderse a sí misma esas emociones, y hacernos creer con esto de la espiritualidad, como del falso positivismo, de que esa es la forma. Y no es esa la forma, no se pueden evadir las emociones. Las emociones están ahí para mostrarte algo. Esa es su función, para mostrarte en el lugar en el que estás y que podrías sentirte mejor. Y cuando aprendes cómo hacerlo, realmente empieza a ser más fácil salir de ahí. Sí. Marce, yo hace poco estuve en una reunión y alguien preguntaba que cómo la ira o el odio podía estar por encima de la depresión.
Y yo quisiera preguntarte esto, una persona que arranca un proceso en la escala emocional estando muy bajo, que es el desmerecimiento total y absoluto, es decir, la persona que está acostada en su cama y literalmente no se puede parar. ¿Por qué estar de pronto y sacar esa emoción de rabia y de ira que está contenida? Porque por eso mismo está en desmerecimiento. Porque ese estado emocional está por encima. A nivel físico, ¿qué sucede con la persona? Eh, es que si estás deprimido, estás encerrado y no te puedes parar, o sea, significa que no estás hablando, no estás comunicando, no estás sacando lo que estás sintiendo. Y en el fondo, detrás del desmerecimiento y la depresión, hay siempre cosas que no has dicho. Entonces es mejor que llegues a la etapa del odio, de la ira, en donde sueltes todo eso porque te libera. Sí. Porque eh, es mejor sacar todo lo que tú tienes que dejártelo guardado, porque cuando te guardas lo que sientes o lo que te ha sucedido, realmente hace un daño de una forma que uno no se podría imaginar hasta que te haces consciente de eso, porque te puede hasta quitar la vida, o sea, puede estar tu vida en riesgo cuando pasas demasiado tiempo en depresión, en desmerecimiento, porque realmente estás así como una ostra, cerrada, y no hay forma de abrirte y de comunicar y de hablar de lo que te pasa por alguna de las creencias que te enseñaron, o sea, que no hay que hablar de ciertas cosas, qué sé yo. Y te lleva a encerrarte y eso es encerrarte con tus emociones es mucho más feo que en, en un momento puedas soltar todo eso que tienes, que puede ser odio, puede ser ira, o puede ser cualquiera de esas emociones que también se ven feas. Que la gente piensa que son feas, pero son mejores, que van a llevar a un estado en donde vas a sentir alivio. Y eso te va a subir energéticamente y vibracionalmente te sube. Estás mejor. Sí, fíjate que, por ejemplo, la ira, comparado con estar acostado en la cama, representa una actividad. Uno está más, o sea, por lo menos me paré de la cama, estoy brava, pero Es me levanté. claro, Representa como uno está más activo de alguna manera. estás más, Físicamente implica un estás más hacer vivo. mayor. Es que yo siento Exacto. que estás más vivo ahí. Entonces, es preferible que la persona esté en odio a que esté tirado en la cama, o sea, porque está más vivo, está haciendo algo, está reaccionando. Entonces, eso sí, es mucho más positivo y realmente libera más emoción y te hace sentir mucho mejor. Te sientes mejor que en desmerecimiento, sin duda. Hace poco vi una entrevista súper, súper linda. No recuerdo el nombre de la mentora, pero fue una señora además mayor, imagínate, estuvo en los campos de concentración. Y ella hablaba de la necesidad de sacar las emociones. Decía, las emociones son interesantes en la medida que las vivas afuera, porque adentro generan una implosión, que generan un desbalance físico, orgánico, y te dañan. Cuando sacas la emoción, la sanas, la Eh, sacas y te quitas un ladrillo y un sillón de encima, no la guardas pensando que no, todo es perfecto, debo callar, debo ser sumisa, sino que como que al sacarla te quitas ese piano. Sí, es impresionante. Sí, desde mi experiencia personal eso es exactamente lo que sucede. O sea, porque cuando te guardas tantas emociones te llegas a enfermar y te enfermas. O sea, literal, tu cuerpo, cuando tú no puedes hablar, literalmente tu cuerpo habla y habla a través de una enfermedad, a través de una condición y eso yo lo experimenté en su momento. Entonces, claramente estar enojada o estar en ira o estar aburrida era mucho mejor que estar en depresión, que estaba ahí cerrada, que no podía hablar. Y eso me hizo llegar a enfermar. Entonces, cuando tú liberas todo esto y haces el proceso y empiezas a sentirte mejor contigo, hasta tu cuerpo cambia, o sea, hasta las enfermedades se van a remisión, desaparecen. Realmente el bienestar emocional está ligado completamente y directamente con el bienestar físico. O sea, muchas veces nos enfermamos porque nuestra mente no está bien. O sea, porque nuestro estado emocional hay algo que no nos está haciendo sentir bien y eso se proyecta en el cuerpo. De acuerdo. Marce, pero obviamente que también vivir en ira constante, pues no es lo más recomendable. Es decir, es sacar la emoción, pero ¿qué
dinámicas existen o qué ejercicios hay para que yo empiece a ascender en la escala emocional? Porque claramente mantenerme también en ira durante 60 años, algo va a generar. Es decir, una cosa es Sí, liberar la emoción y otra cosa es quedarme ahí por los siglos de los siglos, amén. no, eso es lo que te decía, que obviamente no es recomendable quedarte en una emoción porque por mucho tiempo, porque obviamente te va a dañar, o sea, te va a seguir haciendo daño el sentirte en ira o o seguir sintiendo odio. Y porque no va a ser solo contra ti, sino contra todo el mundo. Entonces, no solo dañas tu relación contigo, tú dañas la relación con las demás personas. Entonces, lo ideal es aprender técnicas para poder salir de ahí. Es como aprender a cambiar el foco, aprender de que darte cuenta, observarte y mantenerte lo menos posible en esa emoción. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Salir a caminar, hacer ejercicio, prepararte un té, meditar, escuchar música, bailar, todo lo que te haga salir de ese pensamiento recurrente, porque también la emoción es el reflejo de lo que estás constantemente pensando. Porque si estás en odio, probablemente estás recordando una situación con una persona en particular que te hizo sentir odio por lo que te dijo la persona y por lo que tú no fuiste capaz de decir. Entonces no puedes estar constantemente en esa emoción, o sea, necesitas quebrar la situación y salir de ahí. Medita, baila, camina, corre, prepárate un té, mírala por la ventana, respira, no sé. Pero esas son actividades que permiten que uno empiece a cambiar el estado emocional, incluso hablar, incluso verbalizarlo, sacarlo, porque eso te libera. Y en el fondo ahí empiezas a subir, sientes alivio, de alguna forma. Sí, a mí el tema de hablar me parece importantísimo, Marce, pero hablar con determinadas personas, porque a ¿Sí? veces la víctima atrae su parche de más víctimas, donde no es tan recomendable, es decir, alimentar también esa actitud de víctima, sino como listo, libero, pero sé con qué persona lo hablo para que me suba y yo pueda escalar en la escala emocional, yo pueda subir en la escala emocional. Claro, lo ideal es que no, que uno siempre, como por ley de atracción, vas a tener en tu círculo personas que vibran con tu misma vibración, por lo tanto vas a ser una víctima con más víctimas a tu alrededor. Entonces que van a validar lo que a ti te pasa y te van a decir pobrecita de ti. Lo ideal obviamente es hacer un proceso donde tengas a alguien con quien hablar y poder contarle para que te den una perspectiva diferente y te pueda sacar de esa emoción, no que te la valide y que te deje pegada ahí. Entonces no nos Exacto, sí, sirve eso. Claro, pero si tú no haces ningún proceso, no conoces a alguien con una conciencia más alta, realmente vas a conseguir que otras víctimas te validen y te digan pobrecita. total, total. Y por eso la importancia también de estar con mentores también, o personas que estén Claro, por un eso, tilín por encima también. Ujú. sí, por eso esa importancia, y también de reconocer de que uno, o sea, en la medida que vas reconociendo que no eres tan víctima, en el fondo también vas buscando con quién hablar y actividades diferentes que te transformen la forma en la que te sientes. Total, total. Si, Oye, si no Marce, una hubiese pregunta sido, con respecto. sí, No, dime, dime. No, dime no, tú. que si no hubiese sido o sea, nosotras no hubiésemos buscado ayuda, también estaríamos en modo víctima toda una vida, o sea, en realidad es como, por eso es súper importante tener a alguien que te guíe, que te saque de ahí. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Marce, Mm. hay una característica que quiero preguntarte si se dan todas las personas que sufren o están atravesando momentos, porque creo que todos hemos vivido momentos de victimismo. Eh, la sumisión es parte del victimismo, el silencio, el no poner límites, el quedarte callada, la dificultad para hablar. Son características que ayudan, que como que ayudan a la co-creación del victimismo, de la situación en la que tú te sientes víctima. Eh, que básicamente falta de amor propio, o sea, uno no sabe hablar, no sabe pedir, no puede poner límites, no sabe decir que no, pero es parte de una característica que ayuda a que el victimismo siga
que ayuda a que el victimismo en realidad permanezca en tu vida. Sí, sí, porque cuando el victimismo está activo, sí, se manifiesta muchas veces cuando que te quedas callada y no pones límites. Claro. Y una de las cosas que uno tiene que aprender en el proceso es aprender a hablar y a decir esto sí, esto no, y ponerle el orden a las cosas, de alguna manera. Sí, y eso es parte como el reflejo de qué tanto amor propio te tienes o qué tanto has trabajado en tu amor propio, porque cuando uno, tu amor propio va creciendo, te valoras, te sientes merecedora, te sientes más empoderada y empiezas a darte cuenta de las cosas que vas a permitir y las que no. Entonces te hace más consciente de lo que te hace bien y lo que no. Y eso te aleja del victimismo y te aleja y te acerca hacia la persona responsable que necesitas ser para poder tomar las riendas de tu vida, porque si no, siempre uno va a estar a la merced de lo que los demás hacen o no hacen. Es como que uno pierde el control de su propia vida viviendo en victimismo. Sí, el otro tiene aparentemente la responsabilidad. Claro, sí, es más fácil cuando uno no sabe culpar a otro. ¿Qué de las cosas que has visto lindas en los procesos de las personas con las que has trabajado? ¿Qué cosas rescatas de tu proceso mismo? Que tú digas, wow. Eh, Hablando del tema del victimismo, dejar de ser víctima y convertirme en responsable. Aunque eso significa, obviamente, tomar una gran responsabilidad sobre tu vida, pero realmente te da toda la libertad que necesitas para hacer con tu vida lo que realmente deseas. Y en el proceso de las personas es lo mismo, es ver cómo crecen, es ver cómo se desarrollan, cómo la oruga se convierte en una hermosa mariposa, que es como el reflejo de mi propia experiencia, es poder ver cómo llegué a cómo vivo hoy, es absolutamente diferente, o sea, es un giro de 180 grados, o sea, no soy la misma, no me parezco casi en nada a esa persona. Y cuando veo en los procesos a las personas que crecen de esa manera y florecen y son unas bellas mariposas empoderadas de su vida que toman el vuelo y el camino que desean, es increíble. ¿Tú crees que el victimismo es un hábito? Sí, es una. Wow, Yo lo aprendí. interesante. Pero Sí, también, o sea, un hábito que transforma te transformas después como en la forma que vives la vida. Es el hábito que te guía de cierta forma, como una parte del timón que dirige tu vida. sí. Y como hábito puede ser modificado, Por indudablemente. su, indudablemente, completamente. Ujú. De eso se trata, que cada uno pueda tomar las riendas de su vida y pueda transformarla en la vida que realmente desea, no en la que le tocó vivir, en la que los demás le hacen sentir, porque eso es el victimismo, darle el poder a otras personas y poder vivir la vida que tú deseas y realmente hacerte responsable de ti y de las decisiones que tomas y de los resultados que estás obteniendo. Sí. Y entender que la realidad que estás viviendo es de alguna manera la estás creando tú desde algún lugar y desde tu historia. Y si empiezas a modificar esa parte de ti, obviamente afuera, se van a empezar a modificar las situaciones, las personas, las cosas que suceden en tu vida. Es impresionante. Sí, sí. Es que, ¿sabes Yo, qué, Marce? sí, Si la gente se diera cuenta del poder que tiene, que es co-creador, serían todos los procesos tan diferentes. pero hemos venido a aprender precisamente a aprender a ver cuánto poder tenemos. O sea, estas experiencias de vida no las estamos viviendo porque sí, tienen un propósito y es que aprendamos a descubrir toda la fortaleza
naturaleza todo el poder que tenemos para transformar nuestras vidas. O sea, independiente de la edad que uno tenga, siempre tiene la oportunidad todos los días de tomar una elección diferente de transformar su vida. Entonces, eso es lo bonito, pero cuando uno llega un poco dañado, no ve esas cosas. O sea, de verdad es difícil porque llega desempoderado, sin amor propio, sin valentía, en completos desmerecimiento. Entonces es súper difícil y es algo que vas descubriendo en el camino y que eso es lo que te hace transformar tu vida. El descubrir todo el poder que tienes, el poder creer en ti, el confiar, y ahí todo se transforma. Todo se transforma en básicamente como desarrollar o conectar, reconectar con el amor propio. Sí, y elecciones diferentes efectivamente traen situaciones diferentes a tu vida. Sí, absolutamente. Total. Marce, ya casi para cerrar, si alguien quiere trabajar contigo, ¿cómo te encuentra en redes? Bueno, en mi página de Facebook, eh, que se llama Marcela Encina Coach, y mi grupo privado, porque hasta el momento solo hago mentoría a mujeres. Mi grupo privado se llama Vive Feliz y Abundantemente, es mi grupo de Facebook también. Esas son las redes que manejo hasta el momento. Y el plan de trabajo contigo, ¿cómo ves a nivel de mentoría? Si alguien se atreve y dice, quiero cambiar esto que estoy viviendo, que ya no me soporto más. Mi trabajo es 100% personalizado, o sea, son sesiones 1 a 1 donde vamos viendo, obviamente enseño herramientas que le van a servir y el resto es mentoría 1 a 1, un proceso hermoso y maravilloso 1 a 1, donde lo que requiere es compromiso, valentía y eso, hay que ser valiente para poder empezar. Y nada, o sea, si necesitan que me busquen en mis redes sociales. ¿El programa está diseñado para cuántas semanas, Marce? Es que no tengo uno solo, entonces desde 4 semanas y el otro de 10 semanas. Ya. Un proceso profundo de 10 semanas. Sí, y el hecho que sea de 10 semanas tiene una finalidad. Marce, técnicamente y científicamente hablando, un hábito menor se puede eventualmente transformar en 21 días, pero cuando se trata de hacer transformaciones profundas, de patrones tan arraigados, ese cambio no se puede dar en 21 días. Es decir, puedes modificar ciertas cosas menores, pero cambios estructurales, te digo que se pueden llevar perfectamente 9 semanas, pero total. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que uno piensa erradamente de que el proceso de cambio es corto. Y si tú te pones a pensar, uno lleva 30, 40, 50 años viviendo igual, no vas a transformar todo en un mes ni en 21 días. O sea, para transformar tu vida realmente se necesita tiempo. Y el proceso no termina ahí, para que tampoco se haga la idea de que en 10 semanas, en 8 semanas o 9 semanas, todo va a estar solucionado en tu vida. No es cierto. Si bien hay una parte importante que ya se ha liberado, la vida sigue siendo un aprendizaje, sigue siendo una escuela donde tenemos que estar constantemente aprendiendo, pero ya tenemos la base, y ya tenemos la base para enfrentar la vida de una forma diferente. Eso es lo que da la mentoría, que te da las herramientas para poder enfrentar tu vida, pero no crean que el proceso termina ahí, mientras haya vida y aprendizaje. Divino, tal cual, tal cual. De hecho, cuando uno se gradúa de este tipo de mentorías, sale uno de la nube rosa y llega a la gran vida. Lo cual genera así una necesidad de alguna manera, una importancia de seguir pidiendo ayuda, porque incluso hay momentos que terminas la mentoría y viene ese gran momento donde necesitabas esa herramienta y necesitas estar muy agarrado. Y ha pasado. Claro, pero al menos ya no te pilla como
o sea, cuando pasan esas cosas uno ya también ya se ha transformado, ya no es la misma persona que empezó un proceso, tiene más herramientas, quizás hay inseguridad todavía, hay falta de confianza, pero realmente ya tienes herramientas para poder avanzar. Y, pero hay que sacarse la idea de que el aprendizaje termina ahí, porque no es así. Los problemas no terminan ahí. Uno lo más importante los puede tratar y hablar y trabajar, pero créanme, o sea, después de 30, 40, 50 años, con los mismos patrones, realmente hay mucho trabajo que hacer y el trabajo no termina ahí, o sea, por mucho que nosotros llevemos tiempo haciendo esto, y mucho tiempo que empezamos nuestros procesos, tú sabes por experiencia propia que seguimos aprendiendo. Sí. Mientras haya vida, el aprendizaje no termina, sigue, continúa, pero ya no eres la misma persona que empezaste. Y eso es como lo maravilloso. Y lo lindo es que un mentor lo que hace es que viene y te ilumina lo que no ves. No es que te ilumine la vida, te ilumina lo que no ves y Sí, lo que te cuesta ver para cambiar. Por eso en algunos momentos los mentores no es que seamos muy amados, porque realmente el mentor viene a mostrarte de alguna manera lo que no ves o no quieres ver. Porque si lo ves no te parece chévere. Es mucho más fácil seguir en el esquema habitual, donde no veo y todos tienen la culpa. claro, La es que vida, el destino. la verdad es dolorosa, o sea, cuando alguien te ilumina el problema, la verdad es que tú odias a esa persona porque te está diciendo algo que te duele, porque es verdad. Entonces, y asumirla, el proceso es ese, como el dolor de que te muestran algo, pero después lo tienes que asumir, es tu responsabilidad. Esa es la verdad, no puedes seguir engañándote y tratando de maquillar las cosas. O sea, no es como cuando nos maquillamos nosotros. La vida no es no hay forma de maquillarla. Porque por donde la mires, te vas a dar cuenta que hay evidencia de que hay un problema. Y no nos queda otra que ser humildes y aceptar las cosas tal como son y las verdades como son. Y asumir la responsabilidad que nos toca de hacer el cambio que nos corresponde para que las cosas sean diferentes. Ujú. Sí. Y entender, Marce, que el medidor de tu vida lo estás viendo afuera, porque afuera está la proyección de esa energía interna. Es decir, hay mucha gente que está reventada, ¿no? Le ha dado apendicitis, tiene anemia, tiene de todo, pero estoy tan bien, todo es tan perfecto. Hay algo que está pasando y a veces la gente tiene esa dificultad para ver. Y una de las cosas que más ayuda para ver cómo está tu estado interno es ver también cómo está el afuera. Porque si ves todo afuera como un caos, si piensas que todo el mundo es malo, si piensas que todo el mundo es hipócrita, si piensas que todo el tiempo te van a asaltar en los negocios, te van a tumbar, como decimos vulgarmente aquí en Colombia, que siempre estás al debe, es porque adentro tienes que trabajar aspectos de ti. No todo el Absolutamente. O mundo sea, lo que es... Perdóname, Marce, no, dime tú. sí, es que el mundo externo es solo un reflejo de en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que está constantemente dando vueltas en tu cabeza y que a lo mejor no eres consciente de ello. O sea, si piensas que todo el mundo te va a traicionar es porque claramente tienes una herida de traición que ni siquiera te has dado cuenta. O Wow. aprendiste un comportamiento de tus padres que era el de desconfiar. Pero tú no lo sabes porque ni siquiera lo has visto. Entonces no tienes la posibilidad de sanarlo mientras no lo veas. Todo lo que creemos nace de alguna parte. Y todo lo que creemos es lo que está creando ese afuera, ese adentro y ese afuera, el reflejo afuera. Y no lo sabemos porque no somos conscientes de eso. Cuando descubrimos eso es como magia, porque te das cuenta que hay cosas que las aprendiste y que no te sirven y que tienes que cambiarlas para que tu mundo interno cambie y tu mundo externo fluye. Esas personas dejan de aparecer en tu vida porque ya no vibras, no tienes esa vibración ya. Sí. Cuando se retira, cuando deja de estar activo en ti esa vibración, el afuera deja de mostrarte personas que mantienen la vibración.
Em, en general sí, pero yo diría que uno pasa por momentos de prueba en donde aparecen, pero tú eres libre, Para tienes el decir, libre pase. albedrío para decir, adelante, pase, yo no necesito más personas de este tipo en mi vida. Yo hoy estoy eligiendo algo diferente, yo ya no elijo ese tipo de características. Esa es la diferencia. Es porque todo es una elección. Tus pensamientos son tus elecciones, tus hábitos de vida son tus elecciones, las personas que entran a tu vida son tus elecciones. O sea, todo es una elección. Todo lo que haces en tu día a día es una elección. Entonces uno puede decirle adelante pase o venga, véngase para acá, porque lo que usted tiene es lo que me atrae. Sí. Nosotros somos las personas que tenemos ese poder de elegir. Pero cuando lo vemos es mucho más fácil no elegir más de lo mismo. Es como típico de las mujeres que decimos todos los hombres son iguales. No, 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 no. Solo los que tú has elegido. Gran Lo siento, diferencia. Sí. lo siento, pero cuando yo lo vi fue como, ¡oh! Realmente mis elecciones son esas. Yo elijo eso, porque hay otras personas que han elegido completamente diferentes, pero soy yo soy el común, como el factor común en esta ecuación. Sí. Y lo lindo cuando tú empiezas a decir no, le das paso, pasa lo que no, y de alguna manera le estás diciendo al universo, esto que me marcó y que he elegido durante 25 años, ya no lo elijo más. Y también es una posibilidad de darle ese tiempo al universo que atraiga algo o alguien que esté muy acorde a tus nuevas creaciones, también internas. Sí, ¿Mm? es que de hecho Eso es lo cuando bonito. tú, claro, cuando tú por ejemplo dices, yo no quiero más de esto, le estás diciendo al universo, quiero más de lo otro, o sea, ya me pusiste la galleta de chocolate, no quiero más galletas de chocolate, quiero una de coco. Que me da migraña Sí, la galleta de pero chocolate. la Sí, galleta de chocolate te la ponen ahí como la tentación y tú tienes que ser la conscientemente que dice, no la elijo más. ¿Dónde está mi galleta de coco? Hasta que llega, porque ya dejas de elegir lo mismo que has elegido toda la vida. y te empiezas a vibrar en la energía de la galleta de coco, te conviertes en galleta de coco para que la galleta de Sí, coco afuera se acerque. claro, y cuando te aburres de la galleta de coco dices que quieres una de mantequilla y está bien, porque es una versión mejorada de las anteriores. Y está perfecto. O sin gluten. Sí, sí, claro, sin gluten. Sí, ahora quiero una sin gluten. Sí, me parece perfecta la elección. Sí, Marce, ya es para así. cerrar, ¿qué consejo le das a las personas que están atravesando un evento, que están siendo víctimas? ¿Qué palabra final darías para llevarlas a la acción? Si, te estás, si se están sintiendo víctimas, espero que la charla de hoy les deje claro que no son víctimas, a menos que elijan ser víctimas, que podrían estar completamente empoderadas de su vida si tomaran la decisión de elegir más de lo mismo. Si están muy cansadas, si no saben cómo hacer el paso, busquen una guía, busquen un guía, busquen un mentor, alguien con quien resuenen y que les pueda guiar y mostrar cómo hacer el cambio, porque muchas veces nos quedamos en no puedo, pero aquí me quedo, no muevo un dedo por ser diferente. Sí. Entonces no se crean todo el tiempo el cuento de que son víctimas, tienen todo el poder para elegir diferente, pero tú eliges, te quedas en la posición de víctima, que es cómodo, que es la zona cómoda porque es donde siempre has estado y no conoces otra realidad, o realmente tomas la decisión de cambiar y empoderarte de tu vida y empezar a crear algo completamente diferente desde el empoderamiento y la responsabilidad. Todo es una elección. Incluso cuando no eligen hacer nada o dicen no voy a hacer nada, es una elección. No Es una elegir, elección. no elegir es una elección. Espectacular, Marce. Espectacular. Marce, mil y mil gracias por haber estado acá, por haber estado en este lugar. Gracias por iluminar este día con tu energía.
con esta charla maravillosa y a las personas que nos acompañaron. Si están sintiendo que afuera los resultados no son tan chéveres, empiecen por hacer procesos de cambio internos. Realmente es lo único que puede hacer que su vida, que su universo, que su mundo empiece a cambiar. Y esa es la invitación. Y cierro diciendo, puede que este mensaje le llegue a una persona pasado mañana o en 2 meses, pero si sientes que estás viviendo una vida que no quieres, golpea puertas y pide ayuda. Y si ves que Marcela te puede ayudar, golpea la puerta de Marcela. Así que nada, les mando un abrazo enorme. Gracias a las personas que nos acompañaron en esta entrevista. Y Marce, espero que volvamos a vernos en otra entrevista, porque hablar contigo siempre será maravilloso. Con gusto. Y, Muchas gracias bueno, por la invitación. y gracias a todos y a todas. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Un besito y chao.